Bien, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Fondesit y el Concitec. Hoy estamos continuando el ciclo de entrevistas alrededor de la convocatoria a proyectos especiales respuesta al COVID-19 que el Concitec pudo completar a través de su órgano ejecutor, el Fondesit, hace ya algunas semanas, y que busca impulsar proyectos que ofrezcan soluciones efectivas y de rápido desarrollo a los sistemas sanitarios, desafíos sanitarios, perdón, ocasionados por la pandemia. Esta convocatoria ha repartido o viene repartiendo ya una subvención total de hasta 6 millones de soles para 29 proyectos, entre los cuales recibirán hasta 350,000 cada uno de ellos, en diferentes áreas temáticas como desarrollo y o validación de sistemas de detección, lo que respecta a metodologías de diagnóstico rápido, ensayos de laboratorio, adaptaciones de pruebas diagnósticas, que es un poco la naturaleza del proyecto que hoy vamos a ver. Telesalud y salud móvil, que en lo que respecta al uso de las tecnologías de la información para acercar a los puntos de atención los servicios de salud. Desarrollos tecnológicos e innovación en lo referido a elementos de protección, dispositivos médicos, ventiladores mecánicos, entre otros. Tratamiento, en lo que se refiere al desarrollo de fármacos, vacunas, y estudios epidemiológicos y sociales. Como ya les había adelantado, hoy día estamos precisamente viendo una de estas nuevas propuestas, ¿no? Hoy estaremos presentando entonces, les decía, la propuesta titulada Adaptación y personalización de un sensor SPR artesanal operativo de bajo costo para la detección rápida, altamente sensible y específica del virus SARS-CoV-2, que, como sabemos, es el responsable de la enfermedad conocida como COVID-19. Esta es una propuesta presentada ya por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este proyecto ya viene siendo desarrollado por Ricardo Antiparra, con quien vamos a conversar hoy. Él es el investigador de este proyecto. Él es tecnólogo médico de la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente y magíster estudiante de doctorado con mención en bioquímica y biología molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente trabaja en el área de biología molecular para el diagnóstico e investigación del Laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Desarrollos Tecnológicos, liderado tanto por el doctor Mirko Simic Peralta, con quien ya hemos conversado hace algunas semanas, y la doctora Patricia Shin Cortabarría, ambos de la Cayetano. También está con nosotros Daniel Ramos Sono, investigador participante en el proyecto. Él es biólogo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Cuenta con capacitaciones en Instituto de Física Sao Carlos de la Universidad de Sao Paulo, donde se especializó en temas de nanomateriales aplicados al diagnóstico de enfermedades. Posteriormente también ha sido asistente de investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde ha desarrollado proyectos relacionados a biosensores para diagnóstico de enfermedades infecciosas. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Daniel. Un gusto contar con su participación en este espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto Bien. También estar aquí presente. Bien, gracias. Bueno, vamos a empezar un poco por contándole a la gente de qué se trata esta iniciativa, ¿no? Entiendo que es el desarrollo de una técnica de detección molecular para el estudio de las interacciones que se dan a esta escala en tiempo real. Cuéntenos un poco sobre de qué va entonces el proyecto, qué se espera tener con esta iniciativa. Te decía Hans, ¿qué tal? Te decía de que la propuesta que se ha planteado para este proyecto pues era tratar de desarrollar un biosensor de tipo SPR cuya finalidad es poder detectar interacciones intermoleculares, ¿no? En nuestro caso, interacciones antígeno-anticuerpo. Ese es el principal objetivo. Bien, y esta interacción antígeno-anticuerpo, ¿en qué momento se da de la infección? Ya. Bueno, en nuestro caso, este prototipo básicamente va a detectar a partir de muestras clínicas tanto antígenos o anticuerpos, y eso va a ir principalmente
guiado por el tema de que las láminas que vamos a poder preparar o que vamos a poder generar como prototipos van a ir fijados con antígenos o anticuerpos respectivamente. El biosensor como tal es un sistema que vamos a explicarlo con un poco más detalles, pero tiene como base principal fijar estas moléculas de antígeno o anticuerpo en ellas, sobre todo son superficies de láminas de oro, y a partir de él vamos a hacer pasar las muestras clínicas. Tal como funciona de repente en el caso de los sistemas de aeropuertos, ¿no? En el sistema de aeropuertos nosotros pasamos en los detectores de metales y pasamos y empezaba a sonar una señal que hay una presencia de metal de repente en nuestro dinero, en nuestro bolsillo. Algo semejante podría estar pasando igualmente con nuestro sensor. Nosotros hacemos pasar una muestra, en este caso con el virus, digamos, con las partículas de antígenos presentes, el sensor tiene un anticuerpo fijado, pasa, lo acumula y lo detecta. Es básicamente un poco la analogía. De repente, Daniel, de repente quisieras complementar. Claro, básicamente el sistema de biosensores de SPR consiste en un dispositivo que es del tipo óptico que te permite reconocer tipo de interacciones biológicas, iones, metales. La aplicación es bastante amplia. En este caso estamos tratando de orientarlo para la detección de SARS. Lo que hace básicamente es disparar un láser sobre una superficie de oro, de un delgado espesor de más o menos 50 nanómetros y reconocer la energía resultante o la intensidad de la luz resultante. Esta intensidad está relacionada básicamente con lo que está inmovilizado sobre la superficie del oro. Cuando interactúa la molécula que está inmovilizada con su complementario, la intensidad o el ángulo de intensidad tiende a variar. Entonces, esto es lo que se evalúa en un SPR. Nuestro objetivo básicamente es tratar de hacer un sistema de dispositivo más barato que el que existe comercialmente, porque el SPR ya existe actualmente, pero es utilizado mayormente para aplicaciones de ciencia básica. Y los dispositivos o los instrumentos de SPR comerciales son muy caros. La idea con este proyecto es reducir los costos en lo más que se pueda y poder hacer una técnica de detección rápida y sencilla, ¿no? Correcto. Si uno habla de un sistema de detección SPR, ¿no? Es algo que quizás no le podría sonar familiar a muchas personas que están siguiendo la transmisión, pero Daniel efectivamente acaba de hacer una explicación bastante sencilla, simplificada de cómo es este esquema de detección, ¿no? Es un haz de luz que atraviesa un prisma, rebota en una superficie sensora, ¿no? Que es una placa de oro, ¿no? Y ahí la luz es absorbida por los electrones, ¿no? De esta superficie, ¿no? Lo que causa un tipo de resonancia, ¿correcto? Entonces, lo que resulta de esa interacción son unas partículas que son los plasmones, que es lo que le da el nombre a esta técnica. Y como resultado de esta interacción, la intensidad del rayo de luz, ¿no? Del láser al que se refirió Daniel, puede cambiar una vez que ha rebotado en esta superficie sensora. La intensidad del láser puede cambiar. Ese cambio en la intensidad es lo que tiene que ser evaluado, lo que podría ser evaluado para entender la interacción molecular que se está dando en la muestra. Corrígeme si me equivoco. Sí, así es. Lo que se utiliza es eso, básicamente. Se evalúa el ángulo de incidencia y cómo cambia la intensidad de luz cada vez que existe un ángulo llamado ángulo de resonancia, ¿no? Exacto. Y por ende, ¿qué aspectos del paciente nos podría revelar esta información, ¿no? O sea, además de poder darnos un positivo o un negativo, ¿qué otros aspectos podría revelar? Bueno, al menos este sensor básicamente es de tipo cualitativo. En todo caso, nos va a permitir solamente decir presencia-ausencia, más no otras características. Es más, eso es una de las consideraciones que se tomó al momento de poder diseñar este prototipo más barato, ¿no? Precisamente su simplicidad, ¿no? Exacto, es poder tomar lo mejor de ese mundo, del sistema comercial, solamente lo que necesitamos, que sería justamente esa característica de identificación cualitativa, y poder armar algo
práctico, ¿no? Pequeño y bajo costo. Si tuviéramos que analogar este método de detección o este esquema de detección, ¿sería analogable precisamente a la prueba molecular o a la serológica, que es la conocida como la prueba rápida? Bueno, es importante aquí aclarar justamente, nosotros sabemos de que este tipo de interacción que es antígeno-anticuerpo, al menos en el caso del SPR que estamos desarrollando, tienen que ser comparable con aquellas que tengan la misma naturaleza, como el caso de una prueba serológica, en la cual evaluamos justamente eso, ¿no? Una interacción antígeno-anticuerpo. Está demostrado de que estas tecnologías de SPR es superior a este tipo de técnicas. Nosotros solamente queremos evidenciar eso, ¿no? Lo que sí, con respecto a lo molecular, sí nosotros queremos o creemos en el gran potencial que puede tener esta técnica, y vamos a corroborarlo, vamos a enfrentar justamente estas dos técnicas y esperar de que sea tan potente como una técnica molecular, ¿no? Que se base en ADN. Bien, entiendo. Precisamente por la naturaleza del proyecto, ¿no? El mismo nombre que lleva, entiendo que están buscando también que no solo sea un esquema sencillo de detección, sino que además sea un equipo accesible, ¿correcto? ¿Han proyectado, tienen algún tipo de proyección sobre cuánto podría llegar a costar esto ya en el mercado, este producto, esta técnica? Bueno, nosotros lo hemos conversado con el equipo, sabemos de que el mejor propósito es poder reducir los costos a lo máximo posible. No te voy a precisar exactamente cuánto puede ser el costo. De hecho, que quisiéramos que sea mucho menor que una prueba molecular, asumiendo que también logre el objetivo de poder lograr la sensibilidad y especificidad que queremos. Y bueno, ese es el dato que te puedo dar, ¿no? Bien, en términos de la validación de esta prueba, sabemos que, digamos, por ejemplo, para el desarrollo de una vacuna se tienen que atravesar 4 fases distintas, ¿no? Para un poco alcanzar esto que se conoce como el gold standard, ¿no? Que nos permita utilizar este tipo de fármacos en el mundo entero. Algo similar ocurre con las pruebas, ¿no? ¿Cuál es el proceso de validación al que ustedes están en este momento sujetos? Tomando en cuenta que, como ya se ha dicho, la técnica SPR pues, es una técnica ya comercialmente disponible, que tiene otros usos en la industria en general, pero esta adaptación pues es otra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos en términos de la validación de esta técnica? Daniel, por favor. Sí, lo que tratamos de hacer es validarlo con un sistema de ELISAs para la parte de anticuerpo antígeno con respecto a a las pruebas rápidas, ¿no? Y hay otro tipo de validación que necesitamos hacer también, es con respecto al equipo. Si bien es cierto, es un equipo que nosotros estamos armando, necesitamos validarlo con un equipo comercial. Afortunadamente tenemos un partner en Brasil, donde nos están apoyando con la validación del equipo que estamos construyendo acá. Ellos tienen un equipo Viacor, que es la marca premium en todo lo que es SPR, y con eso estamos haciendo la validación de nuestro equipo, viendo si los datos son muy relacionados a ellos, y eso es lo que básicamente estamos haciendo en la parte de la validación del equipo. Después, en las pruebas, como les menciono, vamos a utilizar ELISAs y queremos contrastarlo con el real time, ¿no? Ricardo, tal vez tengas algo más que aportar. Sí, sobre esa parte, tener en cuenta de que no existen publicaciones que relacionen una prueba de SPR versus una prueba molecular de ácidos nucleicos por la naturaleza que les comentaba. Es por ello de que, digamos, uno de los aportes que va a tener el estudio también es poder tener ese enfrentamiento y poder ver qué tan factible es encontrar una buena sensibilidad y especificidad acorde a lo que tiene la molecular. Como dice Daniel, tenemos la gran ventaja de contar con gente muy capacitada en el área, allá en Brasil. Son de la Universidad de Campinas, el doctor Jorge Hernández. Principalmente él es digamos, el investigador que nos está apoyando mucho con el tema de la fabricación de las láminas de oro, por ejemplo. Él nos va a facilitar el tema también de la validación con respecto al equipo del Viacor,
que se encuentra allá en Brasil. Bueno, acá en Perú no existe ese equipo. Entonces, gracias a ese aliado estratégico es de que nosotros podemos terminar de ir validando mucho los procedimientos y también obteniendo los suministros, ¿no? Más allá de la capacitación que se vaya a originar en la implementación, que lo damos acá también en Perú, va a haber esa simbiosis, ¿no?, entre ambas universidades. Y eso es algo muy rescatable e importante también para el crecimiento en la parte de la ciencia con respecto a SPR, para nosotros. Correcto. Entiendo que la detección en la que ustedes se van a concentrar, bueno, mejor dicho, para detectar este virus, podrían ustedes enfocarse en reconocer los antígenos o de repente los anticuerpos específicos de este virus. Sin embargo, ustedes se van a concentrar en la detección de antígenos virales. En términos prácticos, las proteínas recombinantes, ¿no? De repente la S1, que es esta digamos, la que está llamada a interactuar con el receptor K2 o AC2 en inglés, ¿no? Digamos, las demás proteínas que ustedes van a mapear o van a monitorear, ¿qué tanta presencia tienen o es más bien el foco en la S1? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, sí, sobre esa parte biológica tenemos el gran apoyo también del respaldo de la empresa Farvet. Ellos son pioneros en lo que es trabajar con baculovirus y bueno, en la producción, ¿no? Tienen bastante experiencia con ello. Y ellos también son nuestros socios en esta investigación. Entonces, ellos nos están proveyendo justamente de estas proteínas recombinantes. Hasta ahora tenemos ya nos han facilitado la proteína S1, justamente la del spike que mencionas, importante, y la proteína RBD, bueno, el dominio RBD, ¿no? Básicamente son esos dos componentes que ahora tenemos, que también son muy, muy importantes para todo lo que es el tema de, como target, como moléculas importantes. No obstante, hay una tercera molécula que está en ese proceso de poder ser obtenida, que es mediante un sistema de proteína multipitópica, en las cuales vamos a tratar de considerar en esta proteína justamente múltiples epítopes que son determinadas antigénicamente bioinformáticamente y que deben ser mejores, ¿no? Que deben ser los mejores a nivel de las diferentes proteínas candidatas, ¿no? Tanto de C1, tanto de C2, tanto de la EN misma o de la misma RBD. Va a ser un pool, digamos. Eso está en una posiblemente tercera fase, pero las prioritarias es la S1 y la RBD, que ya están listas y que es más, ya están acá en Cayetano y ya están listas para ser evaluadas y ya estar fijadas en láminas. Y con solamente acotar el tema de lo que mencionaste, nosotros nos estamos enfocando ahorita en una primera instancia en la detección más bien de suero, es decir, en la detección de los anticuerpos. Es decir, como ya tenemos nuestras proteínas recombinantes ya listas y las láminas de oro también ya están en camino de Brasil, vamos a empezar el proceso de inmovilizar estas proteínas en estas láminas de oro y posteriormente vamos a, también a la par, inmunizar estas proteínas, tanto en conejos y en gallinas SPF, para producir anticuerpos específicos contra ellas. Esos anticuerpos producidos en estos animales nos va a servir para poder hacer la validación en este sensor de CPR. Posteriormente a esa fase, vamos a pasar a la fase clínica, en la que vamos a trabajar con muestras de suero y vamos a ingresarlo obviamente en el sistema del CPR y validar justamente lo que hemos estado estandarizando con los anticuerpos y el antígeno. Bien, correcto. Hace algunas semanas ya habíamos conversado también con el doctor Manolo Fernández de Farvet y entiendo que están trabajando un poco en pared con la Cayetano Heredia, cosa de la cual me gustaría hablar más adelante, pero en este momento también me surge la pregunta acerca de los baculovirus que iban a ser replicados en células de insectos, ¿no? Esto se tenía programado que estuviese ya en marcha hacia finales del mes pasado, de abril. ¿Cómo va ese proceso? Claro, justamente estas proteínas que yo te menciono que ya están en Cayetano son aquellas que provienen del sistema baculovirus, ¿no? Son esas. Entonces esa fase ya está avanzada. Solamente como te comentaba el caso de la multipitópica que está en un proceso un poco más retrasado por el tema de que también estábamos esperando poder obtener mucho más información de las cepas peruanas, ¿no? Que se tengan más secuenciamientos para poder tener una representación más exacta.
Hoy por hoy las proteínas que estamos trabajando son informaciones a partir de cepas españolas, casi 2.000 de ellas, y una sola cepa peruana. Entonces, si bien es cierto, hay un cierto parecido en gran parte de las secuencias, pero nada mejor que trabajar con una mayor cantidad de representatividades aislados en Perú. Entonces, he allí el punto, ¿no? Entonces, por estar esperando un poco, también se hizo un poco el tema del diseño de la multibitópica un poco más atrás. Esperamos de que, obviamente, las informaciones dadas por el INS también puedan favorecer a poder tener esa data y poder generar esa información, y que sean, obviamente, proteínas recombinantes obtenidas por virus, pues de maneras más, que sean más sensibles, ¿no? Que permitan esa sensibilidad que tanto necesitamos, ¿no? Y acordes a nuestra realidad, sobre todo. Sí, precisamente eso es a lo que les iba a hacer mención, ¿no? El trabajo que ya se ha hecho desde instituciones como el INS para registrar, ¿no? Para tener y, digamos, difundir entre la comunidad científica el genoma del virus que se ha registrado en el país, ¿no? Con respecto a este proyecto que ya está en curso, como estamos hablando, ¿en qué momento, digamos, para quienes están siguiendo la transmisión, que buscan una información un tanto más utilitaria en algunos casos, ¿en qué momento de la enfermedad podría tener, digamos, efecto este método? O sea, ¿qué tan sensible es este método para reconocer o para identificar la enfermedad o la presencia del virus, no la enfermedad, pero la presencia del virus en pacientes aún asintomáticos? Digamos que si yo tenía una conducta de riesgo ayer, hoy podría detectarse a través de este método si tengo o no el virus. Lo ideal sería eso, obviamente, poder hacerle un screening digamos, a muestras de pacientes que de repente estén negativos, y haciendo el chequeo, bueno, del día a día, ¿no? Y hacer unos estudios como se observa en muchos papers. En este caso, al menos en esta propuesta, el principal objetivo, y eso también es algo que no digamos, es importante resaltar, es generar esta prueba de concepto. La prueba de concepto en el cual nosotros podemos, a partir de un sistema automatizado, sacar lo mejor de él, poder hacer con los prototipos más baratos, ver la interacción antígeno-anticuerpo que sea sensible, específico, y a partir de eso ya podríamos ir probando. La siguiente fase posiblemente sea ir evaluando seguimientos de sueros tomados día a día, y ver y compararlo obviamente con las pruebas que se tienen en el mercado, ¿no? Eso podría ser un estudio un poquito más adelante. Hoy por hoy estamos enfocados en que nuestro prototipo base funcione. Correcto. Por ejemplo, la información que se puede recabar de los pacientes que ya se han recuperado de la enfermedad, ¿podría de alguna manera enriquecer también el desarrollo de esta iniciativa? Sí, podría ser, pero también hay que tener en cuenta de que no es tan accesible las muestras. O sea, no es tan sencillo como decir, ya, yo quiero tú, ven para acá, ven, y todo lo demás. No es tan sencillo. Hemos tenido complicaciones, es más, ya en comunicaciones recientes con el INS, hemos visto la situación, la realidad, la difícil situación de que obviamente ellos no manejan muestras de suero, ni de sangre, obviamente, porque ellos reciben las muestras de los hospitales o de las clínicas, de las pruebas rápidas, ¿no? Se entiende que ellos solamente trabajan con las muestras de hisopados nasofaringeos, que son una de las muestras que nos van a proporcionar, y les agradecemos mucho. Pero las pruebas serológicas estarían limitadas por ese lado. En nuestro caso, corresponde el tema de reclutamiento, el tema de captación, hacer todo ese tema de recolección de este tipo de muestras, y que no es sencillo. Entonces, ese tema, sumado al prototipo o al enfoque que tenemos, me parece que vamos a validarlo de una manera mucho más sencilla en este primer momento, básicamente tomando muestra de pacientes que ya hayan sido positivos de repente con las muestras, pruebas rápidas o con los sistemas de ELISA. Vamos a validarnos con esa tecnología por ahora, ¿no? Pero, como te digo, el tema de la accesibilidad de muestras es una gran limitante para poder hacer muchas de las variantes que tú cuentas. O sea, créeme, nosotros ahí en investigación tenemos, creo que una pila de actividades para poder hacer y poder desarrollar, más allá de la limitación del dinero, que obviamente, bueno, en este caso Fundicep nos ayuda, pero el tema de la accesibilidad de muestras también tiene su tiempo, y también el tema de los pacientes, ¿no? Que muchos de ellos puedan acceder o no. Entonces son complicaciones que para el tiempo que tenemos, que son 3 meses, también resulta un poco utópico, ¿no?
Bien, el título del proyecto es Equipo SPR Doméstico. ¿Cuál sería la forma final que adquiriría este equipo? Entiendo que sería un kit, digamos, portátil, o sería más bien un equipo que tendría que estar instalado en algún centro de salud, en alguna infraestructura un poco más grande. ¿Cómo lo han previsto en desde ese punto de vista? Y además, en ese mismo extremo de las cosas, ¿cuáles tendrían que ser los cuidados para su instalación o para su transporte o para su conservación, ¿no? Bueno, un equipo de CPR normalmente necesita un sistema antivibratorio. Esa es la principal limitante para que, sin embargo, nosotros estamos trabajando para que esto sea lo más reducido posible, menor que un equipo o al tamaño de un equipo de real time podría ser. Es la idea al final. Y todo sería encuadrado en una pequeña caja donde puedas colocar solamente la muestra y dejarla analizando y leyendo todas las muestras y viendo en tiempo real cómo se van interactuando los anticuerpos antígenos, ¿no? Eso es lo que se pretende. Hay mucho trabajo todavía. Felizmente, como les mencionábamos, el equipo de Brasil nos está ayudando ampliamente en todo esto y ellos tienen mucha experiencia en todo lo que es electrónica. Aquí también ya contamos con parte del equipo armado, con la mesa antivibratoria, los sistemas ópticos armados, y los de Brasil nos están ayudando con la automatización de nuestro equipo, ¿no? Bien, entiendo. Eso también suscita una pregunta más acerca de ¿en cuánto tiempo se pueden obtener estos resultados? Bueno, en los sistemas comerciales se utiliza más o menos 15 minutos a 30 minutos, ¿no? Nosotros estimamos que sería un tiempo de 30 minutos para pasar la muestra. Estamos estandarizando esta parte porque se tiene que ver, como tiene un sistema de recirculación de muestra, tenemos que ver cuál es el tiempo suficiente o el tiempo mínimo necesario para que al momento de recircular la muestra ya tengamos una lectura confiable, ¿no? Estamos estimando que sea 30 minutos. Puede que llegue unos 5 o 10 minutos menos también. Ese sistema que menciona Daniel es el sistema final del componente que le llama microfluídica, ¿no? En la cual también Daniel tiene bastante experiencia en una de sus tantas estadías en el extranjero. Puedo aprender un poco de esa técnica, y en el laboratorio lo bueno es que se tiene esa infraestructura para poder desarrollar estos moldes, y también van a ir acoplados al sistema de la lámina de oro, ¿no? Entonces, como dice Daniel, el poder tener un pequeño equipo de menos de 1 metro, en las cuales esté conectado a una computadora que va leyendo en tiempo real, sin necesidad de ningún tipo de etiqueta o fluorescencia, como cualquier otro tipo de técnicas antígeno-anticuerpo, que lo caracteriza justamente al SPR. Entonces, es una información valiosa que se puede obtener en 30 minutos. Quizás si tomamos en cuenta el tiempo de procesamiento, en el caso de hisopado nasofaríngeo, por ejemplo, trataremos de optimizarlo lo más que podamos, en el sentido de que preferimos que no pase de media hora, ese es el propósito. Una lectura de media hora, entonces sería 1 hora. En el caso de muestras de suero, en las cuales se va a pasar por la lámina fijada con los antígenos, esta muestra, lo bueno es que se pasa de frente, solamente la agregamos al punto inicial de la microfluídica, pasa por los canales y todo lo demás, y llega a la zona de interacción con los antígenos. Entonces, ahí no requiere tanto tratamiento, ahí sí puede ser media hora o menos, depende de lo que se pueda ir observando a tiempo real. Entonces, son cualidades del sistema que a nosotros justamente, ¿no? Era lo interesante de todo esto, y la manera del por qué también surge la idea de llevar este sistema a este prototipo mucho más barato, ¿no? Sabiendo esas bondades que tiene, poder aprovecharlo, ¿no? Muy bien, correcto. En ese sentido también quizás sería bueno hablar sobre qué otros usos se le han venido dando a los sensores plasmónicos en la actualidad, ¿no? Y de repente esta iniciativa pues parte de antecedentes que se pueden ajustar, ¿no? De hecho, parte de antecedentes que se pueden ajustar para el caso del SARS-CoV-2. Entonces, cuéntenos un poco
eso, ¿no? ¿Qué otros usos se han venido registrando que hayan otorgado grandes beneficios a los sensores plasmónicos? Solo algo breve antes de darle paso a Daniel para que se desbande, porque yo sé que Daniel va a hacer una clase magistral sobre eso. Era con respecto a que el laboratorio, hay que entender que el laboratorio del doctor Mirko Simic, la doctora Patricia Chin, está enfocado en el tema de resistencia a piracinamiento, tuberculosis. Entonces, muchos de los proyectos fueron dirigidos siempre a eso. Ahora, obviamente, en vista de las circunstancias y la necesidad de lo que estamos viviendo, obviamente todas las artillerías de las técnicas que trabajamos normalmente para tuberculosis se han dirigido contra el SARS-CoV-2, y obviamente ahí estamos tratando con las diferentes propuestas, tratando de ver la manera de cómo contrarrestarlo todo esto, ¿no? Daniel formó parte de ese equipo del desarrollo de biosensores en el caso de tuberculosis, y nos va a contar pues más detalles, por favor, Daniel. Claro, bueno, los SPRs, si bien es cierto, actualmente recién se están dando una aplicación directa, ya existen desde los 80, pero se han utilizado mayormente para aplicaciones de ciencia básica, porque cuando tú quieres estudiar la cinética de reacción, es muy necesario saber cuánto tiempo está unida la molécula o cuánto tiempo están unidas dos tipos de moléculas. Entonces, los SPR te dan este tipo de información: tiempo de interacción, afinidad, cinética, disociación, etc. Por ello, este tipo de sistemas era muy importante para para lo que era fármacos. Se utilizaba bastante en fármacos, se utilizaba en lo que era soluciones solventes. Y después, con esto de la electrónica, ha ido avanzando y ha podido ampliarse el rango de aplicaciones, debido que se puede miniaturizar o tal vez llevarse a sistemas portables. Ya existen sistemas portables que no son tan sensibles, que se utilizan para detección de pureza de alcoholes, pureza de solventes como acetona, etc. Ya existen también trabajos a nivel de laboratorio, donde se han hecho estudios para evaluar cómo puede detectar enfermedades como Leishmania. En Brasil trabajaba mucho en lo que era Leishmania, trabajaban con Zika, detección de virus de Zika, ébola, porque estos sistemas te permitían reconocer de manera rápida, con poco tratamiento de muestra y de manera muy sensible, ¿no? Y específica. Y te dan los beneficios que les mencionaba, ¿no? Que te dan toda esta información que es necesaria para poder optimizar tipo de reacciones, cinética en fármacos y hasta en vacunas, ¿no? En el caso con el de TB, Daniel, ¿recuerdas? Sí. Con la experiencia en TB. Sí, y en el laboratorio ya hemos empezado a trabajar, sobre todo con la inmovilización sobre la superficie de oro, ¿no? Perdón, que digamos, esa es una de las partes más sensibles o más complicadas del desarrollo de este tipo de metodologías, por lo que entiendo, ¿no? Esa inmovilización del anticuerpo o del virus en las láminas de oro. Sí, así es. Sí existen protocolos ya establecidos de cómo inmovilizar moléculas sobre superficies de oro. El problema es que cada molécula es distinta, ¿no? Tiene su propia estructura, su propia forma de acoplarse a distintos tipos de metales, ¿no? Nosotros en Cayetano ya hemos tratado o hemos inmovilizado secuencias de ADN sobre superficies de oro, ADN en superficies de vidrio, y ahora estamos tratando de hacer la inmovilización de las proteínas y los anticuerpos, ¿no? Como les menciono, ya existen protocolos establecidos, solamente es jugar con las condiciones que se necesitan para poder tener una eficiencia en la inmovilización de la superficie, de la inmovilización de las moléculas sobre la superficie, ¿no? Y sumando un poco más a lo que dice ya Daniel, digamos, un poco más allá, yendo más allá del proyecto, de repente del SPR, también del prototipo, una de las utilidades que también lo pedíamos, conversábamos también con el doctor Mirko, pues era tratar de inmovilizar de repente el AC2,
esas láminas y ir pasando los diferentes fármacos que también se están desarrollando, ¿no? Casi semejante a lo que normalmente se hace digamos, en la industria, ¿no? Y eso le va a dar un grado de confiabilidad a este tipo de resultados de interacción. Vamos a poder validar, digamos, muy bien con ese CPR, ¿no? Sería una utilidad adicional aplicada al SARS-CoV-2 como tal, ¿no? Claro, o sea, una utilidad que no solo tiene como fin el método de detección o el diagnóstico, sino también poner a prueba otro tipo de mecanismos para inutilizar, para neutralizar el virus, ¿no? Sí, así es. Bien, con respecto a un poco lo que mencionaban hace unos minutos, el trabajo que se está dando con el laboratorio del doctor Simic y con Farbet, pues hemos visto que en los resultados de esta convocatoria del CONCITEC, pues hay una serie de proyectos que provienen de la Cayetano, de Farbet, del laboratorio del doctor Simic. Hay una sinergia que se está dando precisamente entre estos diversos órganos de investigación de la empresa privada, la universidad, el laboratorio mismo, ¿no? El INS, que también está un poco ahí colaborando, ¿no? Entonces, denos sus comentarios acerca de lo provechoso que pueden hacer estas asociaciones, ¿no? Interinstitucionales, universidad, academia, organismos públicos, empresa privada, ¿no? Para un poco desarrollar no solamente una iniciativa aislada y otra, sino más bien un paquete completo que incluya una vacuna, un fármaco para detener el avance del virus, un método de detección, ¿no? Un poco cómo han sido estos procesos de desarrollo, de discusión en tan poco tiempo, además, ¿no? Bueno, desde mi parecer, hay que entender bastante el tema del contexto, ¿no? Si bien es cierto, muchos laboratorios trabajan de forma independiente, producen sus propios artículos o proyectos. Hoy por hoy es necesario y se hacía casi obligatorio de que esto ocurra, es decir, que se dé esta simbiosis de diferentes entidades. Las que tú mencionas son algunos de los ejemplos, se suman algunos ejemplos más conocidos, como en el caso de algunos colegas míos que están allá en la UPC y que están colaborando también con Cayetano, y así, múltiples entidades. Y eso se aplaude mucho y creo que es algo valorable, y qué mejor, ¿no? Es como que en tiempos de urgencia siempre buscamos unirnos y saber de que finalmente, como siempre pasa, ¿no? Siempre más cabezas en una sola idea siempre va a ser más fructífera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es bastante importante la sinergia en la ciencia, ¿no? Y aparte que es el punto de inicio para comenzar yo creo que esto es el punto de inicio para comenzar a trabajar tanto la empresa como la ciencia como uno solo, ¿no? Porque es la única forma de que nosotros nos podamos independizar tecnológicamente, ¿no? Como lo que nosotros tanto esperamos, ¿no? Como país. Actualmente estamos desarrollando varios trabajos en colaboración que están aportando desde muchos puntos de vista a un mismo problema, y esto se tiene que seguir así, ¿no? Tiene que mantenerse para seguir aumentando las múltiples posibilidades y soluciones que nos puede dar la ciencia y aprovechando el financiamiento tanto del Estado como de la parte privada, ¿no? Y eso se aplaude bastante porque Fondesit, y bueno, en mi caso, que yo vengo trabajando en ciencia, en investigación desde hace un poco menos de 10 años, he notado ese cambio vertiginoso, ¿no? de lo que corresponde al apoyo del Estado a los investigadores, y bueno, es algo que entiendo que va a ir aumentando, y más aún con toda esta realidad que nos ha tocado vivir, que nos ha tirado en la cara de que necesitamos tener que producir mucho más, asociarnos mucho más empresas y todo lo que tú ya mencionabas, y Daniel también, ¿no? Es por el bien del Perú finalmente, ¿no? Todo. Sí, digamos que en la nueva normalidad, ¿no? Post COVID-19, las nuevas estrellas de rock van a ser los científicos, ¿no? Un caso flagrante es la figura de Christian Drosten, ¿no? Científico alemán, ¿no? Que tiene creo que 2 veces a la semana tiene el podcast más popular de Alemania, y que ha sido calificado por los medios internacionales como el zar
del coronavirus, ¿no? Del COVID-19, porque precisamente por su expertise sobre el tema y porque además es una voz autorizada que llega a la población alemana cada semana dando unas palabras de calma, ¿no? Muchas veces lo que se dice en esos contextos es que no importa que no entiendas lo que te está diciendo el científico, pero al menos importa que sepas que hay alguien que sabe qué está pasando, ¿no? Que hay alguien que tiene conciencia real de lo que está ocurriendo. Y sobre eso, disculpa que te interrumpa, sobre eso justamente quería acotar algunas cosas que había vivido en estos días, ¿no? Bueno, el hecho de pronto, ¿no? De que muchos de los investigadores estén saliendo a la palestra, pues a dar muchas noticias, muchas informaciones, ¿no? Producto de que la prensa no lo requiera muchas veces. Claro, ¿no? Existe mucho ese tema de que también mucha de la información que nosotros hacemos, tratamos de que sea de forma consciente y que también depende mucho del grado de cultura de las personas que también están allí, que se tienen que tratar de leer, de informarse, mantenerse al tanto, ¿no? No, muchas veces, por la misma idiosincrasia de las personas, también los investigadores muchas veces podemos decir algo de repente muy positivos, de forma muy deliberada, sin querer, y que a veces puede generar confusión. Bueno, creo que desde esta tribuna, al menos creo que esperamos y hago el aviso a la población en esa parte, ¿no? De que muchas veces quizás podamos tener esos excesos, se disculpan si resulta así, pero qué mejor que ellos también de que puedan ir filtrando, leyendo, revisando, y que vaya todo eso de la mano, ¿no? Creo que a veces siempre se nos pasa un poco el entusiasmo y siempre con la confianza de que podemos lograrlo, ¿no? Más que por querer ser pedantes o querer ser prepotentes en lo que estamos haciendo, sino simplemente por el hecho de que a veces confiamos en que lo que tenemos puede ser lo mejor. Y creo que ese es un poco el mensaje. Bien, correcto. Vamos con algunas preguntas que han llegado por redes sociales. Una de ellas tiene que ver con el carácter o el potencial de escalabilidad de esta metodología. En el caso en que el desarrollo de esta propuesta avance con causas favorables y la validación sea óptima, ¿en qué medida consideran ustedes que la industria farmacológica peruana, local o de repente la regional está lista para producir kits de esta naturaleza o bajo esta metodología ya de forma un poco masiva, ¿no? Para que llegue a las poblaciones que más lo necesitan en esta región del mundo? No, bueno, con respecto a ese tema de la escalabilidad, nosotros habíamos teniendo en cuenta, o tenemos en cuenta el hecho de que estamos asociados, en este caso al menos, para este proyecto, salvaguardados con empresas importantes, ¿no? En este caso Farber, que es una empresa biotecnológica que en este caso, como vemos, nos provee de estas proteínas recombinantes y que es una de las empresas que está arrancando, ¿no? Y que está mostrando el camino. Cosas que se pueden realizar en la misma Cayetano como institución, que también puede encargarse de producir y de proveer estos servicios, más aún con la tecnología con la que cuenta. Y así, quizás muchas otras universidades que están en este proceso de ensamblaje y que da gusto ver. Más allá de eso, otro de los suministros que vemos, al menos en nuestros materiales, que son las láminas también. Tenemos la experiencia de Brasil, que nos puede proveer con muchas de las láminas y obviamente los costos pueden ser menores. En el caso aquí en lo que es temas de láminas, por ejemplo, también contamos con gente de la UNI, sabemos y conocemos, hemos contactado con gente de la UNI que es capaz de también producir estas láminas. Entonces, existen sectores o pequeños nichos que sí están involucrados en todo esto. Y claro, obviamente sí, sería lo ideal de que muchas empresas también le llamen la atención. Pero también sabemos, creo que como lo conversabas ayer con los colegas, el tema también es de que es tema de marketing, ¿no? Tema de negocio, y obviamente eso es algo que lamentablemente todavía la ciencia no está aún alineada, y esperamos que ahora sí, ahora que se va a alinear un poco, como dices tú, va a estar en moda, ahora quizás va a haber muchos ojos puestos en ciencia y quizás haya mucha gente dispuesta a invertir, ¿no? Y pueda ir creciendo un poco alguna de las industrias que nos permitan finalmente desarrollar muchos de los prototipos que podamos ir planteando, ¿no? En general. Sí, bueno, la escalabilidad aquí en Perú es posible.
como menciona Ricardo, ya tenemos algunos contactos con los que podamos comenzar a producir en masa las láminas de oro, que es la parte fundamental del equipo, y las proteínas que Farbet las está produciendo y las está produciendo en gran escala. Lo que nos limita un poco tal vez es la toma de muestra de ahora, ¿no? Que solamente, las muestras que puede cuantificar por ahora el equipo. Pero más adelante la idea es que esto pueda leer más de 6 o 7 muestras en menos de 30 minutos, ¿no? Y esto haga que el equipo sea más barato, más rápido, más comercial y de mayores ventajas, ¿no? La parte interesante de esto es que hay una tecnología que es la microfluídica que nos ayudaría a escalar y a censar mayor muestras en una misma corrida, ¿no? Afortunadamente, ya tenemos equipos en Cayetano donde podemos trabajar este tipo de tecnología y poder seguir escalando y aumentando la cantidad de muestras que se pueden leer, ¿no? Muy bien. También nos preguntan, por ejemplo, ¿por qué validar con ELISA y no con PCR? Ya, lo decíamos era validar el tema de la interacción, nada más, es decir, el antígeno-anticuerpo que estamos evaluando, es decir, vamos a producir antígeno, vamos a producir anticuerpos y tenemos que validar que la interacción se dé. Básicamente esa es la validación inicial, ¿no? Pero después tenemos que ya ir validando con otras tecnologías, al menos que sean superiores a ellas, ¿no? A la prueba del SPR, ¿no? Y en la prueba molecular, como les decía, era difícil poder contrastarlo por el tema de que son dos naturalezas distintas y bueno, no existe esa información al respecto. Más bien quería hacer también un punto más, era con respecto al tema de los equipos, ¿no? Yo conversaba también con Daniel previamente y yo le decía, bueno, quizás mucha gente también podría decir desde sus casas y decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no es tan fácil como que mejor que llegue mejor un equipo? Pues compra de Perú un equipo, vaya, y ya listo, ¿no? Empieza a producir, a hacerlo todo, ¿no? En forma automatizada y todo lo demás. Más allá del tema económico, también el tema, va más allá también el tema de la producción. Los equipos Vallecor en sí requieren láminas que ya están inmovilizadas, los diferentes componentes que necesitamos. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que también sería una gran limitante en estos tiempos, ¿no? Más aún por la demanda y todo lo que existe, más allá de que de acá no se produce, ¿no? Recién estamos en estos inicios, en estos intentos de la prueba de concepto que les estoy mencionando, y bueno, a partir de eso vemos si funciona excelente, quizás eso ya puede generar justamente el tema de la masividad que tanto se busca, ¿no? Y bueno, sobre los tiempos también me gustaría puntualizar, es de que el tiempo estimado con respecto al proyecto son de 3 meses. Nosotros confiamos en que al menos uno de los 2 prototipos está listo, al menos el de tipo sérico, ¿no? Tipo de la prueba rápida, ese puede estar ya listo. El segundo siempre va a estar un poco más retrasado por el tema también de que se están avanzando al paralelo, pero se prioriza el tema del suero. Y posteriormente a ello, al cabo de los 3 meses, que será en agosto aproximadamente, estamos calculando de que va a haber una especie de adaptación, de que nosotros vamos a tratar de buscar algún fondo o nuestro lado, tratar de ver la manera de que escalarlo a un sistema más automatizado. Y eso también involucra otro tiempo, que estamos estimando que posiblemente sean 4 meses quizás. Si queremos algo masivo, estamos esperando a fin de año. Si queremos algo prueba de concepto, estamos hablando de 3 meses. Eso también es una de las cosas que es bueno precisar, ¿no? Bien, una pregunta final, ¿no? Que también proviene de las redes sociales. Dice, bueno, en primer lugar, si tienen alguna idea aproximada de cuántos equipos SPR existen en el Perú, que es una pregunta un poco que escapa al tema del proyecto en sí, pero bueno, si lo manejan, genial. Y lo segundo que sí tiene que ver con el proyecto es cuáles serían los analitos que van a inmovilizar en los sensores y finalmente si los sensores artesanales son reutilizables. Creo que un poco ya han hablado acerca de lo que se va a inmovilizar en los sensores, que pues es precisamente los antígenos virales, ¿no? Las proteínas recombinantes S1, S2, la RBD, ¿no? Que, digamos, han sido objeto de estudio de varias iniciativas en ese sentido, pero
efectivamente es interesante esta pregunta sobre los sensores artesanales, ¿son reutilizables? Entiendo también que lo son, porque han hablado acerca de la posibilidad de que este equipo, una vez que sea, digamos, escalado, pueda desarrollar o procesar varias pruebas en poco tiempo, pero ustedes son los encargados, los titulares de esta iniciativa, entonces cuéntenos un poco sobre esas interrogantes. Bueno, con respecto a los equipos que existen en el Perú, lamentablemente no tenemos ningún equipo de SPR en el Perú. Es por eso que en el 2017, con el doctor Mirko Simic, se inició la idea de empezar a hacer un SPR ad hoc en Cayetano para poder empezar a trabajar con este tipo de tecnologías, ¿no? Por otro lado, el tiempo la cantidad de muestras que se pueden utilizar en un sistema de láminas podrían ser de 10 a 20 veces, ¿no? O sea, se puede reutilizar varias veces. Se tienen ciertos cuidados con respecto al pH para evitar el desgaste de la superficie y eso, pero los artículos mencionan que se pueden utilizar de 10 a 20 veces, ¿no? Y las láminas son relativamente baratas con respecto a otro tipo de sensores, ¿no? Esa es una de las ventajas, ¿no? Tener láminas baratas, poder tenerlas. El tema de la inmovilización ya estandarizado también, que haría obviamente mucho más factible los costos. Y bueno, lo que asumíamos era pues un equipo de sensor SPR que pueda estar en algún hospital, ¿no? Y que en algún momento, pues, como no requieren un entrenamiento sofisticado como las pruebas moleculares, ¿no? Y no demora el tiempo que demora ellas, asumiendo que logra tener la sensibilidad y especificidad, también ayudaría mucho en poder utilizarlo, pues tiene el equipo, se tiene la lámina, ya se les daría la lámina inmovilizada con el antígeno o anticuerpo, depende de lo que sea, lo que necesiten, y ellos tranquilamente colocan la lámina o la muestra, prenden la computadora, ven la gráfica a tiempo real y sacan los resultados cada media hora. Esto obviamente es una situación muy, muy ideal, ¿no? Esto también hay que ser claros con la gente, acá no se trata de vender humo, se trata de simplemente de que lo ideal es eso, queremos que se pueda realizar en tiempo real, que sea todo de manera mucho más directa, mucho más rápida, mayor cantidad de muestras en menos tiempo. Son procesos que justamente estamos en ese proceso digamos, de actualizar, de poder adaptar, ¿no? Entonces, contamos creemos en el equipo con mucha gente de experiencia, gente capacitada y bueno, entre todos creo que estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para que este prototipo sea algo interesante, ¿no? Y no termine solamente en un paper, sino que tenga realmente una aplicación a la población, ¿no? Creo que es lo que realmente nos importa y que bueno, lo vemos en el día a día cada vez que la gente muere, ¿no? Y eso obviamente no le gusta a nadie. Puede ser tu familia, ¿no? O la mía. Correcto, Ricardo. Gracias, Daniel, Ricardo, por su explicación, por su presencia y por la iniciativa que están presentando hoy, que ya está siendo desarrollada y que ha recibido el financiamiento del CONCITEC. Solo para terminar, y para quienes nos siguen en este ciclo de entrevistas, les comento que mañana estaremos presentando el proyecto titulado Coinfección por patógenos respiratorios virales y bacterianos detectados por métodos moleculares en pacientes hospitalizados por COVID-19 y su impacto en la mortalidad y desenlaces desfavorables. Esta es una iniciativa que proviene de la Universidad Ricardo Palma y estará conversando con nosotros el investigador principal de la misma, él es Alonso Soto Tarazona. Asimismo, les comento que hoy a las 4:30, como ya todos los días, estaremos presentando la mesa 8 en el marco del coloquio Ciencia y Sociedad COVID-19, Ciencia y Participación Social y Decisiones Políticas. Este es un coloquio virtual que estamos ofreciendo desde el CONCITEC desde ya hace algunos días. La mesa de hoy, les comentaba, es la función del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, digamos, la función de este sistema del SINACIT para el desarrollo de iniciativas como lo que acabamos de presentar, ¿no? Que produzcan o persigan soluciones efectivas y de rápido desarrollo contra la enfermedad. Nos acompañarán esta tarde entonces a través de la transmisión en vivo que se dará en el Facebook del CONCITEC, como todos los días,
Mario Bazán, presidente del Consejo Directivo del Foro Nacional Internacional, Rodrigo Tapia, jefe de la División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación de Chile, y Mabel Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación del flamante Ministerio Colombiano de Ciencias, ¿no? Moderará entonces la presidenta del CONCITEC, la doctora Fabiola León Velarde. Esto es a las 4:30, les repito, a través del Facebook del CONCITEC en vivo. Daniel, Ricardo, muchas gracias por su participación, por sus explicaciones tan claras. ¿Algún mensaje final de cierre? Daniel, de repente puedes empezar, si deseas. No, está bien, Ricardo, te dejo la palabra. Ya, bueno, no, solamente agradecer a nombre del equipo de investigación. Nosotros somos 2 representantes de todo el equipo y bueno, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para la difusión de esta información. Muchas gracias a ti por la invitación. Bien, muchas gracias también a quienes nos siguieron en esta transmisión y conmigo será hasta mañana. Cuídense.